Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la unidad 2, que es psicodiagnóstico clínico infantil y del adolescente del módulo Psicoterapia Infantil y del Adolescente 1. Soy la maestra Nancy Paola Carballido. El objetivo en este módulo va a ser conocer las diferentes técnicas, pruebas y estrategias de evaluación infantil y adolescente que permitan llegar a un psicodiagnóstico específico, tomando en cuenta las características personales del individuo. Los temas que vamos a revisar son los aspectos generales del psicodiagnóstico clínico infantil y del adolescente, la entrevista con los padres y el niño o adolescente, el juego como herramienta de evaluación, las pruebas psicométricas de evaluación infantil y adolescente y las pruebas proyectivas de evaluación infantil y adolescente. Existen aspectos generales en el psicodiagnóstico infantil. Tenemos que considerar que generalmente los padres o alguna otra persona como el profesor o otro adulto llegan con la demanda de que hay algo mal, de que hay un síntoma anormal con el niño o con el adolescente. Pero también debemos considerar que lo que puede tener un valor de síntoma para los adultos no siempre lo tiene para el niño. Por ejemplo, para el adulto puede llegar con la demanda de que el niño no aprende en la escuela y que tiene malas calificaciones. Pero a lo mejor para el niño su mayor problema es que no tiene amigos. Entonces es importante lograr distinguir ese motivo que llama el niño y que también menciona el padre o también en algunos casos los profesores o algún otro especialista. Se debe de considerar la etapa de desarrollo que ya estudiamos en la unidad anterior. Y a partir de esto vamos a hacer una evaluación. La evaluación nos va a permitir hacer una valoración detallada de diversas áreas en la que vamos a poder tener o conocer las fortalezas o debilidades de la persona. Áreas, por ejemplo, emocional, la neurológica o de inteligencia. El objetivo de dicha evaluación va a ser una descripción y comprensión de la personalidad, lo más detallada posible. Vamos a utilizar algunas técnicas para recolectar la información. Las principales que se utilizan es la entrevista, que se hace una entrevista con la persona que pide la atención. Muchas veces es solo con los papás, otras ocasiones también se tiene entrevista con los profesores, una historia clínica y un juego diagnóstico. A partir de estas tres es con las que podemos determinar qué pruebas o técnicas tenemos que hacer en la evaluación para tener más detalles sobre la persona. Entonces, existen también pruebas psicométricas y pruebas proyectivas que nos van a ayudar a determinar la dificultad, problema o trastorno que está presentando la persona. Empecemos por la entrevista. La entrevista es un proceso dinámico comunicativo entre dos o más personas. El objetivo es reunir información que sea válida y confiable respecto al paciente que estamos teniendo. Se puede hacer una entrevista no directiva, es decir, estas no van a dirigir el tema. Algunas preguntas, por ejemplo, es ¿qué dificultades ha tenido Juan? Y la entrevista directiva es cuando el psicólogo, la persona que está realizando esta entrevista, enfoca la información sobre lo que se quiere obtener. Por ejemplo, ¿en qué momentos Juan responde de forma agresiva? Ahora, el planteamiento de las preguntas. Una característica es que las preguntas deben ser claras y se debe de hacer una a la vez. Existen preguntas abiertas, por ejemplo, háblame más sobre lo que te sucedió en la escuela, que van a tener una libertad de poder responder mayor, y también preguntas cerradas, que estas se responden generalmente con una o dos palabras. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene que sucede eso? Asimismo, la entrevista tiene tres fases. En la fase inicial se va a establecer el report y las expectativas que tiene tanto los padres como el niño o el adolescente.
En la fase intermedia, el objetivo es obtener esta información que sea relevante y precisa sobre el problema que se tiene. Y en la fase final se hace un resumen de lo que se indagó en la entrevista y, de ser necesario, se programan las siguientes citas. También se establece el encuadre, por ejemplo, si la siguiente sesión va a ser nuevamente con los papás o va a ser con el niño. El paso de una fase a otra no debe de ser brusco, se tiene que dar de forma continua y espontánea. Ahora, en la entrevista con los padres, la información que se busca es amplia. Son los datos generales tanto del paciente como de ellos, la historia actual del padecimiento desde que empezó hasta la actualidad, los antecedentes personales, familiares, escolares y sociales, temas delicados, por ejemplo, si hay delincuencia, ideación suicida, abuso sexual, uso de sustancias tóxicas, tanto del paciente, por ejemplo, del adolescente, como también de los padres. Se hace una historia clínica, una historia médica, se hace la historia y la dinámica familiar, características de la personalidad en la que se indagan sobre límites, el reconocimiento de emociones, los hábitos de alimentación, de sueño, de higiene que tiene el paciente, temas de sexualidad y las expectativas que se tienen. En la entrevista con el niño o el adolescente, el objetivo también es obtener la información sobre la problemática y las áreas del funcionamiento, pero considerando la perspectiva del niño o del adolescente. Lo que les mencionaba, puede ser que la perspectiva no sea la misma y que a lo mejor el papá también llega mencionando que el adolescente todo el tiempo está con sus amigos y tiene conductas delictivas, por ejemplo, pero a lo mejor para el adolescente el problema es mis papás no me entienden, ¿no? Entonces es importante también darle peso y conocer qué es lo que el niño o adolescente consideran como problema y qué perspectiva tiene de estas. Se deben de adaptar las preguntas al vocabulario de la persona y, si es necesario, se hace uso de herramientas o de técnicas específicas. Por ejemplo, cuando los niños son muy pequeños, se puede hacer uso de títeres. También se establece el encuadre con los niños. Ahora, el juego diagnóstico también es algo que nos va a permitir conocer el mundo interno del niño. Para lograrlo, debe de estar en el consultorio material específico. Material de arte, por ejemplo, crayones, hojas, plumones, pinturas. Material del hogar y cuidado, como la casita, muebles, trastes, el maletín del médico, dinero. En la construcción, materiales como legos, el kit de herramientas, los bloques de madera. Y en la agresión, juguetes que permitan esta expresión como espadas, escudos, el ring de luchas, soldados miniatura, animales de miniatura, carritos, y también se debe incorporar algunos juegos de mesa. Esto también lo podemos indagar en la entrevista, como cuáles son los juegos preferidos tanto del niño como del adolescente. El objetivo en este juego diagnóstico es observar la elección y los juguetes que el niño tiene, cómo juega, la motricidad, su creatividad, su capacidad simbólica, la tolerancia a la frustración, y debe de responder 3 preguntas: ¿con qué juega?, ¿a qué juega? Y ¿cómo juega? Y antes de finalizar se le debe de mencionar al niño que le quedan 3 o 5 minutos para concluir el tiempo. Una vez que se tiene esto, como les mencioné, se hace la aplicación de pruebas proyectivas o psicométricas. Aquí solo voy a hablar de algunas de ellas. Las pruebas psicométricas son pruebas estructuradas y se comparan con la media de la edad de acuerdo del paciente, y son pruebas que tienen poca variabilidad. Existen las pruebas neuropsicológicas. Una de ellas es la prueba gestáltica visomotora de Bender. Esta mide la percepción y coordinación, y también sirve de tamizaje para evaluar las funciones perceptuales y cognitivas y para poder discriminar si es necesario aplicar una batería neuropsicológica o no. Consta de 9 tarjetas y aquí el sujeto las debe de copiar en una hoja. La calificación se hace con la ausencia o la presencia de características de cada figura. Otra de las pruebas neuropsicológicas es el método de percepción visual de Frostig. Se aplica de los 4 a los 12 años
y es una percepción visual, mide la percepción visual y la integración visomotora y se compone de 5 subpruebas. Dentro de las pruebas psicométricas también están las escalas de inteligencia, que son las Wechsler. El WIPSI va de los 2 años y medio a los 7 años 3 meses y mide el coeficiente intelectual total, el coeficiente intelectual de ejecución, el coeficiente de velocidad de procesamiento y el compuesto general del lenguaje. Esta se divide en dos, una aplicación que es de los 2 años 6 meses a los 3 años 11 meses y se compone de 5 subpruebas, y la segunda va de los 4 años a los 7 años 3 meses y se compone de 14 subpruebas. El WISC para la población escolar va de los 6 años a 16 años y mide el coeficiente intelectual total, el índice de comprensión verbal, el índice de razonamiento perceptual, el índice de memoria de trabajo y el índice de velocidad de procesamiento, y se compone de 15 subpruebas. Y el WAIS, que es para la población adulta, que va de los 16 a los 89 años. Estas son diferentes subpruebas, en algunas se les pide información al paciente, otra tienen que elegir una respuesta de un cuadernillo de estímulos, y se califica cada subprueba y se compara con la población de la edad para sacar los puntajes por índices, y de ahí sacar el CI total. Algunas de las pruebas proyectivas, estas son poco estructuradas y proyectan la forma inconsciente sobre el papel. El individuo proyecta características de sí mismo que puede conocer o no conocer. Algunas de ellas es la prueba del dibujo de la figura humana. Se aplica en niños de 5 a 12 años y se le pide que dibuje a una persona completa. En la calificación con Coppich da también indicadores de maduración, además de los de proyección. Y de los adolescentes va de los 13 años en adelante. Y se le pide que dibuje una persona completa. Una vez que termina, se le pide que en otra hoja dibuje una persona del sexo opuesto a la primera. La calificación se hace con la presencia o ausencia de las características específicas del dibujo, y la interpretación se integra con estos indicadores que se van obteniendo durante la calificación y se integran con la información que se ha obtenido hasta el momento. Repito, en Coppich con la figura del DFH también da un indicador de maduración. Y otra prueba también proyectiva es la prueba del dibujo de la familia. Aquí se le pide al niño que dibuje a su familia, y una vez que se termina de dibujar se va notando cómo fue dibujando a cada integrante y se hace este interrogatorio. ¿Dónde están? ¿Qué hacen ahí? ¿Cuál es el más bueno de todos en esta familia y por qué? ¿Cuál es el menos bueno de todos y por qué? ¿Y cuál es el más feliz y por qué? ¿Cuál es el menos feliz y por qué? Y en esta familia, ¿a quién prefieres? Si suponemos que formaras parte de esta familia, ¿quién serías tú? Esto pues también nos da indicadores para conocer la percepción que tiene el niño de su familia y de las características de cada integrante de la familia. La calificación se hace a partir de 3 componentes, que son las características generales del dibujo, la valorización y los componentes jerárquicos. Igual se puntúa la presencia o ausencia de las características y también se integran para dar una interpretación de esta prueba. Estos indicadores encontrados tanto en las pruebas proyectivas como en las psicométricas y en la entrevista y juego diagnóstico es lo que nos va a ayudar a poder establecer un diagnóstico preciso. ¿Okay? Entonces, no ahondé más en cómo calificar e interpretar estas pruebas por el tiempo, pero los invito a hacer esta práctica y que cualquier duda o comentario que tengan me lo puedan escribir en el foro o vía WhatsApp y con gusto yo se los responderé, ¿vale? Saludos.